Bueno, eh, bienvenidos a todos. No son muchos, pero bueno, lo importante es que esto quede registrado en algún lado. Hoy se va a dar la exposición de todo lo que es valoración inicial del paciente. eh, Pediátrico en sus medidas, pero también se puede traspolar a lo que es en paciente adulto. Así que vamos a arrancar. Ahí le presento la, la diapositiva o el PowerPoint. Bueno, se escucha, se ve bien. Hola, Perfecto, perfecto, perfecto. ¿sí? Sí, sí. Bueno, eh, la valoración inicial, yo siempre digo eh, que para mí, de mi punto de vista, a pesar de que, bueno, debe tener un poquito de diferencias con otro tipo de colegas, es lo principal de lo que es el proceso de atención de enfermería. A veces cuando arrancamos mal desde un principio con la valoración inicial del paciente, es como que hacemos una casa con un cimiento deficiente en el cual después lo otro es como que no tiene tanto sustento y en cualquier momento se te cae. Así que siempre hago hincapié en eso cuando por ahí nos ponemos con los colegas a dar este tipo de temas, o el personal de nuevo ingreso del hospital, siempre le repito lo mismo. A veces hacemos todo lo demás bien, pero a medias, si no tenemos una valoración inicial como corresponde, como realmente se debería hacer. Eh, Arrancamos de lo que es un proceso de atención de enfermería, porque el proceso de atención de enfermería es muy complejo, es muy amplio, lleva varias etapas, y dentro de esas primeras etapas está lo que es la valoración. Eh, Decimos que el proceso de enfermería es un método que es sistemático y organizado de administración del cuidado de enfermería individualizado, que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de las personas o grupos con alteraciones reales o potenciales de salud. Englobando, hay un montón de definiciones, pero todas llevan al mismo punto y todas concuerdan de que esto es así, en palabras más, palabras menos, pero todo es como que hay una concordancia en lo que es esto, lo que es el proceso de atención de enfermería. Los objetivos del proceso es identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, de la familia y la comunidad, establecer planes de cuidados individuales para la familia y la comunidad y los comunitarios también, eh, actuar para cubrir y resolver los problemas y prevenir enfermedades, entre los principales objetivos del proceso de atención de enfermería. Las etapas son varias, de las cuales la primera es la valoración. Más adelante vamos a desarrollar en forma conjunta todas las etapas, no solamente la valoración. Yo en este caso hice hincapié en la valoración porque le quiero dedicar un poquito más de tiempo. Tenemos después la valoración, el diagnóstico de enfermería, la planificación, la ejecución y todo lo que es la evaluación de lo que hemos hecho en todas estas etapas. Dentro de la valoración, como dijimos recién, que es la primera fase del proceso de enfermería, que consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, su familia y su entorno, son bases para las decisiones y actuaciones posteriores. Durante la valoración profesional, enfermería recoge 4 tipos de datos, que son los objetivos históricos y actuales. En lo que respecta a diagnóstico, es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de enfermería. Se lo estoy haciendo así bien resumidos para que no hagamos tanto hincapié en lo que es el proceso de atención de enfermería y nos volquemos más adelante en lo que es valoración.
Pero para los que no recuerdan, lo estoy haciendo, nombrando para hacerlo recordar. En la planificación se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o recoger los problemas, así como para promocionar la salud. Luego ejecutamos, que es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. Y por último, hacemos la evaluación, que es comparar la respuesta de las personas, determinar si se han conseguido los objetivos establecidos. En resumen, decimos que lo primero que hacemos, nos paramos frente al paciente y observamos. Luego de todo lo que hemos observado y lo que recogimos de datos, tanto en la observación como en el abordaje del paciente, hacemos un diagnóstico, luego planificamos todas las actividades que tenemos que hacer con ese paciente, lo ejecutamos, lo llevamos a cabo y luego evaluamos para ver si los objetivos que nosotros nos hemos propuesto desde un principio se han cumplido o no. Los que se cumplieron, bienvenido sea. Los que no se cumplieron, volvemos de nuevo, esto es como un círculo vicioso, volvemos de nuevo con el proceso de valoración y así sucesivamente por el resto de las etapas hasta que el objetivo se cumpla. Hablamos de ventajas, las ventajas que se les atribuye al proceso de enfermería. Hay ventajas que son para el usuario y para el personal de enfermería en sí mismo. En relación a las ventajas que podemos nombrar para el usuario, es que mejora la calidad en la prestación de cuidado, ya que permite la consideración del sujeto desde su totalidad e individualidad. Posibilita la intervención del usuario, al ser este el centro de todo el proceso. Ya no es un paciente, es un cliente que participa activamente en su cuidado, mejora la comunicación y la relación enfermero-cliente. Permite identificar a los responsables de su cuidado, lo que aumenta su seguridad. Esto es cuando uno, o sea, hablando de las ventajas que tiene el usuario en relación a la valoración y al proceso de atención de enfermería, decimos que esto sí es muy individualizado el tema del cuidado. Cuando nosotros decimos que cuando hablamos de totalidad, individualidad, decimos que hacemos una atención individual, pero en su totalidad al paciente. En relación a las ventajas que atribuye este proceso de enfermería para enfermería, aumenta la satisfacción del personal y profesional. A veces cuando logramos cumplir los objetivos que nos hemos propuesto dentro del proceso de atención de enfermería, sentimos una cierta o determinada satisfacción y más cuando vemos al usuario satisfecho y ahí sentimos que hemos cumplido algo lindo, algo bueno. Los cuidados planificados por escrito coordinan el esfuerzo de equipo, facilitan la comunicación entre profesionales, asegura la continuidad de los cuidados y evita omisiones y o repeticiones, lo que aumenta la eficacia. A veces actuar o trabajar en forma ordenada con el paciente en relación al proceso de atención hace que sí, realmente trabajemos, evitemos todo lo que es el olvido, evitemos todo lo que es hacer la misma actividad o ir todos para una misma actividad con ese paciente. Y eso a nosotros nos ahorra un montón de tiempo en el cual lo podemos destinar a otro usuario. Al estar ordenado y organizado el personal de enfermería, nos facilita mucho lo que es la continuidad del cuidado. Entonces, por este mismo motivo, o sea, evitamos omisiones, evitamos repeticiones en las actividades y aseguramos la continuidad del cuidado desde nuestro pase de guardia, desde un personal de enfermería hacia otro, hacia un colega que no conoce al paciente, lo ve por primera vez, pero al ver que uno
tanto en el pase de guardia como en el registro, como en todos los elementos que uno puede llegar a utilizar para que ese cuidado se mantenga o continúe, le brinda al paciente una mayor seguridad en el cuidado. Seguimos para enfermería como profesión y como ciencia, la toma de decisiones desarrolla un pensamiento independiente y reflexivo. Eh, a lo que voy con todo esto es que nos hace ser un poquito más independientes, nos hace usar un poco más la cabeza, nos hace pensar un poco más, nos hace reflexionar un poco más, y a su vez también, al definir el papel de la profesión, nos permite saber o permite saber hacia el que nos ve de afuera qué es lo que hace enfermería y cómo lo hace. A veces el usuario ve desde afuera, tiene una mirada crítica continuamente y al ver que nosotros por ahí estamos desorganizados en nuestro trabajo, lo nota, lo ve, lo observa y lo siente. Entonces, por este mismo motivo, cuán importante que es la aplicación del proceso de atención de enfermería eh, eh, hacia el usuario y que lo hagamos de la mejor forma posible para que evitemos esta mirada crítica desde la afuera. Eh, Eso a veces nunca lo vamos a evitar, a veces por más que hagamos lo que se haga o cómo se actúe de la mejor forma, siempre la mirada crítica va a existir. Pero bueno, lo importante es que nosotros sintamos de que lo que hicimos, lo hicimos de la mejor forma posible. Bueno, vamos estrictamente a lo que es valoración. Valoración es la primera fase del proceso de enfermería, que consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y su entorno. Son base para las decisiones y actuaciones posteriores. Durante la valoración profesional de enfermería se recoge 4 tipos de datos, que es lo que hablábamos anteriormente, que son datos subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Bueno, esto quiere decir que la valoración de enfermería es un proceso, porque constituye la primera fase del proceso de enfermería, es planificada, porque está pensada, no es improvisada, es sistemática, porque requiere un método para su realización, es continua, porque comienza con la persona o sea, que entra en contacto con el sistema de cuidados de enfermería y continúa durante todo el tiempo que necesite de ellos. Es deliberada, porque precisa de una actitud reflexiva, consciente y con un objetivo de parte de la persona que la realiza.
Chicos, Rubén me ¿Sí? avisó que se le cortó el cable de la notebook, ahora está entrando de nuevo Bueno, a la charla. Así que esperen unos bueno. segunditos y ya vuelve. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, eh, o bien se me terminó la batería y no tenía el cable conectado de la fuente. Bueno, Disculpen, disculpen. no pasa No nada. pasa nada. Joven. Suele suceder en las mejores familias. Sí. Listo. Bueno, vamos a entrar. Ok. Bueno, vamos a ver dónde habíamos quedado. Bueno, con respecto a la utilización, me parece que habíamos quedado acá. Eh, bueno, cuando hablamos de qué uso le damos a la valoración, decimos que esto se utiliza en forma continua, no solo es como una parte del proceso enfermero. Cuando la enfermera entra en contacto por primera vez con un usuario, debe conocer sus condiciones, características y realizar una apertura de su historia. Para ello debe valorar. De forma programada debemos conocer el estado de salud de las personas a nuestro cargo y por tanto debemos realizar valoraciones periódicas programadas. En los problemas interdisciplinares y en general, antes de realizar cualquier intervención, la enfermera requiere utilizar la valoración. O sea, es el uso que le damos a la valoración de parte de enfermería. Decimos que dentro de los tipos de valoración, que la valoración inicial es la base de un plan de cuidado,
Se realizan las primeras consultas, el primer contacto con la persona, permite recoger datos generales sobre los problemas de salud del paciente y ver qué factores influyen sobre este. Facilita la ejecución de las intervenciones. Con respecto a las valoraciones continuas, podemos decir que se realiza de forma progresiva durante toda la atención. Y la valoración general, que se encamina a conocer o detectar situaciones que necesitan la puesta en marcha de planes de cuidado. Volviendo de nuevo para atrás, decimos que por eso yo cuando hago hincapié sobre que una de las principales etapas es esta, la valoración, que si nos llegamos a no tomar un dato, a no hacer una valoración a conciencia, a veces después es como que tenemos la pata de una mesa media, que como que le falta algo. La valoración que realizan ustedes, el personal de neonatología, en este caso, con Beatriz, ¿qué diferencias ves vos de una valoración de un paciente neonato a un pediátrico de un adulto? Vos que estás trabajando con pacientes neonatos, ¿cómo lo enfocan ustedes la parte teórica a lo que es valorar un paciente neonato? Más o menos, ¿cómo lo están manejando ustedes? Nosotros trabajamos primero la todos. Nosotros trabajamos mucho con el binomio, la familia, la madre y el niño. Si bien la madre pasa a sala de partos o a veces se queda afuera, se trabaja mucho, se hace mucho hincapié con la contención de la familia y después hacemos los cuidados, la valoración de todo lo que sea cuidados prioritarios. Se dividen primero en lo más urgente y después se hace la valoración focalizada, que decís vos, para la atención propia del niño. Y también en la general, sí, recogemos datos de los padres, de cómo es, que cada una de las familias es distinta, cada mamá es un proceso distinto, porque están las mamás que tienen parto, ahora el parto humanizado, entonces viene con sus ideas y se respeta, se trabaja mucho, se le hace mucho hincapié en ese sentido. Cada niño es distinto. Nosotros hacemos una valoración por ahí y después se trabaja con el niño puntualmente, pero vos te referís a la valoración de juntar datos de... No, sí, bueno, con respecto a la toma de información, a la recogida de datos, bueno, o sea, nos tenemos que volcar pura y directamente en este caso a los pacientes neonatos o a los pacientes que no están escolarizados. Nos tenemos que volcar pura y exclusivamente al aporte y a la ayuda, no solamente de su historia clínica, sino también a los que nos puede decir la familia, tanto el padre, la madre o nosotros ya venimos de sala de parto, nosotros recogemos datos de sala de parto, si es un parto de esos naturales, si es un parto que viene con mucho cuidado, si es un niño que viene que es muy de poca edad gestacional, ya se tiene otro tipo de cuidado, depende de cómo venga ya de sala de partos. Nos avisan un ratito antes de preparemos todo y en base a eso uno trabaja la urgencia o la asistencia. Bien, o sea, uno ya viene con una determinada información. Claro. Nosotros sí o sí tenemos que tener todo, digamos, trabajamos juntas, partos, porque como está la sala de partos ahí, se trabaja así para darle una rápida asistencia al bebé. Que si entra la neo es porque alguna necesidad tuvo. Si no, va directamente a la habitación. Si pasa por sala de neo, así sea salita 2, sea control metabólico, tenemos que saber que la madre es diabética, que viene o que tuvo frío y le bajó, entonces le bajó el azúcar, pasa transicionado, tenemos que saber en qué condiciones viene. Eso es lo primero que se
uno tiene datos para preparar qué tipo de incubadora va a necesitar, en qué failar lo vamos a poner, si necesita oxígeno o no. Todos esos datos se saben de sala de parto. Siempre tenemos toda alguna unidad preparada, pero igual se trabaja mucho con partos. Bien, bien. A veces, sin necesidad de redundar sobre este tema, a veces nos ha sucedido que, o sea, nosotros suponemos o emitimos un juicio de que ya hay datos que ya lo deberíamos saber, o ya el médico lo sacó tanto en entrevista o de un examen, y a veces no es así, y a veces ese dato lo termina a lo mejor sacando enfermería por la entrevista o por el examen. Y a veces cuán importante es eso, que independientemente de que uno sepa que ya ese dato tendría que haber estado, que lo tengamos que sacar nosotros. Sí, A veces eso se llama también trabajo en equipo. A veces lo que no se lo hacen en una instancia o en otra etapa, se lo hace enfermería. Por eso a veces uno supone, o por un entremedio de una simple charla, uno pregunta y saca un montón de informaciones más de las que ya ese paciente lo trae en forma histórica. Por eso lo que es la valoración inicial, cuán rica es, y si nosotros a veces tenemos que aprovecharla con el contacto, no solamente con el paciente, sino también con la familia. claro. A veces todo lo que es o sea, la falta de atención o la falta de recursos, lo que fuere, de tanto el paciente como de su entorno, por ahí con una simple pregunta hace de que a lo mejor mejoremos algo en lo que hace su calidad de atención a nivel de salud de esos usuarios, ¿no? Sí, sí. Mira, te doy el caso, ahora que decía allí, de saber una pequeña cosa. Hay mamás que no quieren que le demos la leche La fórmula. la fórmula. Mm. Entonces son mamás pro lactancia, pero no le sale una gota de leche. Entonces es importante saber eso también para poder explicarle y llegar a la mamá para explicarle que si no come en horario le baja el azúcar. También poder trabajar ese tema. Que Ah, ella porque hay mamás que no saben, ellas creen que poniéndolo al pecho y que el bebé succione le va a alcanzar, y a veces no alcanza eso. Y, sí. y por falta de información, a veces por falta de tiempo de todo lo previo al parto, la mamá cree que con poniéndolo a succionar, o por ahí al bebé también le cuesta deglutir porque son bebés que no tienen el pezón armado, es todo un trabajo que es previo, y llegan ahí y se ponen muy mal. Y vos le querés dar para que no le baje la glicemia, para prevenir un montón de cosas, y ellas se niegan rotundamente. O sea, hay que trabajar ese tema de la valoración. Es importante agarrarlo desde antes y poder trabajar con esas mamás, informarlas, darles el porqué de cada intervención que uno hace para prevenir el porqué, los fundamentos, y después que cada gotita de leche que ella pueda sacar también es importante. Y nosotros, por lo menos nosotros trabajamos mucho eso, de que ella vea, que ella misma se lo dé, que ella pueda disfrutar de ese momento y todo eso, para que ella también se vaya contenta, porque también eso es un trabajo de que eso también refuerza enfermería. Si vos trabajás muy bien con la mamá, después la mamá te lo deja tranquilo, no se queda intranquila, se pone nerviosa, y sabemos todo lo que acarrea la familia. Sí, tal Entonces cual. se trabaja mucho ese tema, pero también por eso la valoración, saber que una mamá que no quiere, o que hay que trabajar desde antes a los pezones, la extracción de leche, que no están preparadas las mamás, porque nadie por ahí o no pudo, o no tuvo acceso, o no tuvo tiempo, o la mamá misma no sabe, leyó un libro y cree que le va a salir leche de un día para el otro. No, Con la tal cual. cesárea nos cuesta un montón que le baje la leche, y ellas por ahí se ponen y que no quieren, no quieren, y el chico está ahí al borde de hacer una hipoglucemia, y vos también estás luchando con ese chico que no se quede más tiempo, porque ahora en este momento no está para que se queden un día más internado.
No, seguro, seguro, Igualmente, seguro. sigan. A veces, cuando uno ya ve el carnet de control y ve que esa madre tuvo un solo control o dos, y no tuvo un seguimiento de su embarazo, Claro, ahí más o menos ya uno tiene una mirada o se da cuenta de que esa mamá viene con un montón de carencia a nivel de conocimiento, ¿no? claro, Y de preparación, porque es lo que decís vos, ¿viste? Todo lo que le inculcan a la madre con todos los cuidados habidos y por haber, más relacionado con todo lo que es lactancia, del cuidado del pezón, de los pechos, de la importancia de la leche materna. claro. Ya ahí te das cuenta dónde hay que trabajar con esa madre. Sí, A veces también nos juega en contra la excesiva difusión que existe en el mercado en relación a lo importante que es la leche materna y que el pecho y que la leche y a veces la madre no quiere otra leche que no sea la leche materna. Entonces le entra claro. tanto en la cabeza eso y por a veces hay problemas que como dijiste vos, lo nombraste, que no a todas les sale de la misma forma y en cantidad, y a Claro. veces que quienes lo padecen son los mismos hijos, en los cuales por ahí lo prenden al pecho, están 3 horas, se duermen, no lo despiertan, y ya tomó, lo vuelven a poner en la cuna o en la incubadora, y cuando te querés dar cuenta ya no lo despertás, y a veces, bueno, no siempre, pero a veces suele ser Y tarde, sí, ¿no? Que tenés que sí, salir no, corriendo. enfermería tiene que estar atento a eso. Sí. Por lo menos la neo. No sé si Carla trabaja, en qué sector trabaja y por ahí puede aportar algo desde su punto de vista. Yo, porque estoy muy abocada a la neo. Yo trabajo también en atención primaria y atención primaria tiene también, si bien es otra manera de trabajar, el tipo de valoración, ahora que estamos haciendo el triage en la entrada, es importante también para saber a dónde conducir al paciente, si es que lo vamos a atender ahí o lo tenemos que derivar. Con esto de la pandemia también se hizo importante también valoración en la puerta del centro. No, eso es fundamental. ¿Mm? Eso es fundamental. Sí, bueno, es como que esta pandemia nos desorganizó, pero a su vez nos organizó en otro sentido. Sí, sí, estamos. Que es lo que Enfermería tuvo un rol protagónico esta vez por lo menos en lo que es asistencia, ya lo que es el centro de salud, como puerta de entrada del sistema de salud fue importante, porque desde ahí pasábamos o no al segundo nivel. tal cual, Fue tal cual, importante. Mm. tal cual. Por eso no quiero. Carla, bueno, una compañera acá del hospital que trabaja Ah, en el servicio de terapia pediátrica. Y bueno, la terapia pediátrica, el tema de la valoración es como en todo tanto en lo que es servicio de internación, guardia, el primer abordaje que uno hace en contacto con el paciente es lo más importante. claro. Entonces, bueno, la terapia no es algo menor, es algo muy importante en el cual ingresan pacientes derivados de otro, tanto del hospital como de otras instituciones. Y bueno, uno cuando lo aborda saca un montón de conclusiones ricas para trabajar con ese paciente. Mm. Después, a medida que va tomando contacto con la familia, padre, madre, hermanos, tío, bueno, es cuando saca otro tipo de valoración en relación a la atención de la familia. Eh, por eso, bueno, Carla está ahí interactuando porque está trabajando Ay, con pobre. Mm. Bueno, sí, sí. Así que, Mm. pero bueno, en resumen es eso lo que se hace dentro del servicio de la terapia, ¿no? Este, Vamos dentro de la etapa de valoración. La evaluación de enfermera es un proceso que se desarrolla en 2 fases o en 2 etapas, que están interrelacionadas entre sí, cuyo cumplimiento asegura o garantiza la posibilidad en puesta en marcha de un proceso o un plan de cuidado con las garantías necesarias. Y estas etapas son lo que hablábamos nosotros en un principio, que es la recogida de los datos, y después la evaluación de los datos que recogemos.
y de esos datos después tenemos que elaborar un juicio o emitir un juicio de esos datos. A veces esos juicios suelen ser erróneos, no siempre, pero la mayoría son todos acertados. Dentro de la recolección de datos que hacemos, a veces este es un proceso fundamental, pero no es suficiente para completar la realización de una valoración en enfermería. La recolección de datos es una fase fundamental que va a condicionar el éxito del resto del proceso. Es lo que hablábamos también anteriormente, que si esto se recoge o si el trabajo se hace en forma deficiente, es como que el resto del trabajo no lo lleva en forma, no lo va a acompañar de la mejor manera. En esta fase recogemos toda la información necesaria para poder identificar el problema, las causas, las posibles variables o interferencia en el mismo. Como por ejemplo, a veces nos suele suceder que por algún tipo de creencia, porque tenemos otro tipo de cultura, o religiosa o lo que fuere, esos son causas de que nos puede llegar a interferir a nosotros en todo lo que es valoración. La familia, las situaciones sociales, y dentro de las situaciones sociales a veces también involucro a todo lo que es la educación. A veces hay un canal de comunicación ahí en el cual por ahí nosotros nos comunicamos de un determinado modo o forma en el cual no llega de la misma manera hacia el usuario o hacia la familia. Estos son por ahí barreras o dificultades que tenemos a la hora de recolección de datos. Y a veces interfiere en la toma, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que hay personas que te dicen que sí, no entendieron nada. A veces, y uno cuando les pregunta por ahí el nivel de formación, y bueno, a veces no suelen tener grandes estudios, no suelen tener secundaria, no suelen tener primaria. Y entonces nosotros nos tenemos que, en ese tipo de situaciones, nos tenemos que poner en lugar de la otra persona y hablar de tal forma de que esa persona nos pueda llegar a entender lo que estamos comunicando. A veces no todos utilizan esto, y a veces le preguntás y te dicen que sí, no se sabe qué es lo que estás preguntando. Y a veces todo este tipo de situaciones hacen que interfiera dentro de la recogida de datos. Y a su vez también hace que nosotros emitamos un juicio de esa persona erróneo sin ponerlo en el lugar de la persona. Dentro de la recogida de datos existen distintos tipos, como la recogida de datos objetivos, que se pueden medir con una escala o instrumento. Dentro de esta toma de datos objetivos los podemos tomar como los valores de los signos vitales, presión arterial, temperatura cardíaca, respiratoria. Son datos que nosotros sabemos que es así porque lo hemos observado, lo hemos visto. Dentro de los objetivos son los que la persona expresa, son sentimientos, percepciones, por ejemplo, dolor de cabeza, antecedentes históricos, en el cual es todo muy subjetivo porque yo no sé si realmente le duele o dice que le duele para que nosotros no lo abordemos, para que no lo podamos hacer un examen físico. Hay personas que utilizan, que manipulan con esto, con el dolor. A veces son solamente percepciones, que también las llamamos, sentimientos. Son aquellos hechos que han ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones o pautas de comportamiento. Nos ayudan a referenciar los hechos en el tiempo. Hay que ser muy cauto con todo lo que es los datos subjetivos, porque, como dice la palabra, son subjetivos, no sabemos si son ciertos o no, pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta también. Y los actuales, que son los datos sobre los problemas de la salud actual, con los cuales lo estamos viendo. Viene un paciente
con un postoperatorio de una apendicectomía. Bueno, estamos observando por qué ese paciente viene, qué es lo que tiene. A veces cuando hacemos el abordaje de este tipo de paciente, a veces no tenemos a pesar de que tenemos que centrarnos sobre el problema actual, a veces ese paciente o ese individuo tiene todo su cuerpo también en atención. No significa que solamente nos tenemos que centrar en una afección propia de él, sino también en otro tipo de problemáticas, como por ejemplo todo lo que es la parte de lo psicosocial, todo lo que es eliminación, todo lo que es nutrición, y todo lo que es atención de salud y atención a su familia. A veces, a medida que vamos sacando datos, sacando informaciones, como que vamos revolviendo dentro de un cajón y vamos buscando cosas que son riquísimas para que podamos trabajarlas. Dentro de la entrevista, bueno, tenemos la informal y la formal. A veces la formal es lo que nos da a lo mejor un formulario en el cual nosotros, en base a ese formulario, tenemos que volcar información de lo que vayamos preguntando hacia el usuario o a la familia. Y a veces son datos que sacamos de una manera informal, que son muy ricos a la hora de trabajarlo y a la hora de poder volcarlo en lo que es la atención del paciente. A veces de una charla informal suelen salir datos que son riquísimos para que nosotros los podamos también informar al médico o al equipo para que se pueda llegar a darle algún tipo de solución. Dentro de la observación, este método comienza con el momento del primer encuentro con el paciente. Es real, o sea, lo primero que hacemos es observamos. Si no tenemos ese tipo agudizado, este tipo de sentido de la observación, solemos obviarnos un montón de situaciones en las cuales son importantes por el paciente y no solamente están focalizadas hacia una patología determinada o el motivo por el cual ese paciente ingresa. La observación sistemática implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto del paciente y del entorno como cualquier otra fuente significativa, así como de la interacción de estas tres. La observación es una habilidad que precisa práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados mediante esta técnica se confirmarán o descartarán posteriormente. Por eso, cuando hablo de que cuán importante es la observación, tenemos que tomar una habilidad para este tipo de práctica, y todo lo que podamos encontrar en base a lo que estamos observando, después con estudios complementarios o algún tipo de examen físico o lo que fuere, después se descartará o no. Pero bueno, este tipo de hábito lo tenemos que fortalecer siempre, no tenemos que dejarlo de lado ni restarle importancia. Dentro de la exploración física, bueno, es otra técnica que nos va a aportar gran cantidad de datos, porque ya abordamos al paciente, ya lo tocamos, no solamente lo vemos. Antes del proceso de la exploración debe explicarse al paciente la técnica que se le va a realizar, los objetivos de la exploración, que es determinar en profundidad la respuesta de la persona al proceso de la enfermedad, obtener una base de datos para poder establecer comparaciones. Hoy en día siempre se pide como permiso porque hay clientes o pacientes que son muy sensibles al tema de la exploración física, o por religión, creencia o lo que fuere. Entonces siempre tenemos que pedir autorización a la hora de abordarlo para hacer una exploración física. Más que todo para evitar problemas o inconvenientes posteriores. Dentro de la exploración física, bueno, ya estoy yendo más que todo más a otro campo, pero bueno, vamos a todo lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso es lo que no tenemos que nunca dejar de hacer,
que es si queremos hacer una valoración inicial del paciente, tenemos que abordarlo en todos los sentidos, no solamente con la observación, no solamente con la entrevista, sino también con la exploración física. De ahí en más nosotros vamos a sacar unos datos importantísimos a la hora de lo que llamamos el proceso de atención de enfermería. Y de estas tres, tanto la observación como de la entrevista, como la exploración física, vamos a poder brindar como resultado final una atención, no le digo que va a ser excepcional o muy fuera de contexto, pero nos va a satisfacer a la hora de que ese paciente tenga que dejar la institución. Carla, ¿estás ahí o Beatriz? Estoy acá yo estoy acá. Bien. Como no los veo, no sé si está Carla, Beatriz o están las dos. No, yo sí estoy acá. Bien. Estoy acá. Bien. Sí. Bueno, Acá. hasta acá llegamos con todo esto, que es la etapa de valoración. Bueno. Yo voy Le agradezco escribiendo, por eso ahí me... Dale, le agradezco muchísimo su participación. Yo de todas maneras, esto, si nos seguimos en contacto por mail, los voy a pasar, Bueno. a PDF y se los voy a transmitir. Buenísimo. Y para que lo puedan tener todos, Ujú. todas las charlas, y después las precisan, me comunican y yo se las paso. Así Perfecto. ya las pueden tener como un apunte más a lo que es esta actividad, ¿no? de lo que es gestión del conocimiento. Sí. Bueno, no sé si quieren hacer algún tipo de consulta, contar algún tipo de experiencia propia, particular, o una opinión de todo esto. Así que estamos acá abiertos para que nos enriquezcamos todos. Yo, Rubén, Hola, Carlos. con el tema de que me quedé ahí con el tema de la valoración. Ujú. A ver. Bien, Por ahí te escucho. ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Te escucho. Por ahí tener en cuenta, digamos, cuando uno hace el pase de guardia, porque generalmente, no siempre, digamos, uno aborda al paciente desde el primer momento. A lo mejor yo vengo de 2 días de Franco o qué sé yo, de un parte médico y me encuentro con un paciente que está internado hace 5 días. Entonces, obviamente, la recogida de datos no fue parte mía, sino a lo mejor de otro personal, pero puedo llegar a encontrar algo que no han preguntado los demás. Pero a veces se cae en el error también de volver a repreguntar y eso también lo cansa al paciente. Entonces, cuando uno hace un pase de guardia o escribe, también tener en cuenta eso, o leer las carpetas o prestar atención en los pases de guardia para no cansar tampoco al paciente y volver a preguntarle lo que le preguntaron 100 veces. Bueno, ahí, o sea, ya no tenemos que caer sobre el paciente. Nosotros tenemos acceso a lo que es su historia clínica. Dentro de la historia clínica tenemos las carpetas de los médicos que tenemos acceso a todo lo que es la evolución diaria de ese paciente. Tenemos que preguntar a nuestro colega para recoger información, a ver la evolución de ese paciente desde 5 días atrás, si fue evolucionando, se mantuvo en igual estado desde su ingreso o hubo una desmejoría. Uh-huh. Entonces, y de ahí en más, o sea, todo recoger esa información nos hace que nosotros nos pongamos al día con ese paciente, sin llegar a no solamente al paciente, sino a la familia, volverse reiterativo y preguntarle 20 millones de veces lo mismo, lo que ya le fueron preguntado en otras oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de herramientas, otro tipo de métodos para conseguir lo que estamos buscando nosotros, y sin ser a lo mejor reiterativo a la familia, y molestar, ¿no? Porque a veces yo calculo que, no sé, a todos le habrán preguntado mínimo 20 veces siempre lo mismo, ¿viste? Sí. Porque así como venís vos, viene otro y otro y otro, y hay gente que no tiene ese tacto o ese sentido común,
y va y vuelve de nuevo a abordarlo y les vuelve a preguntar lo mismo y viste, vos decís la pucha. Entonces, uno tiene que ser, o sea, tiene que tener una muñeca en todo esto. Entonces, tenés tu carpeta, las carpetas de enfermería, tenés las carpetas de los médicos, tenés el mismo médico que te da todo un resumen desde que ese paciente ingresó hasta ese mismo momento que vos lo estás abordando. Y tenés lo que vos estás observando en el momento en el cual lo estás abordando también. O sea, vos fíjate, cuánta información podés recabar a pesar de que vos hace 5 días que no venís de Franco y no lo conocés al paciente. O sea, quizás te lleve toda esa guardia en ponerte al día con ese paciente y a explicar los por qué se le hicieron distintos, se lo abordó de determinada manera, se le hizo determinado tratamiento, se le hizo determinado estudio, o por qué ese paciente vos lo estás viendo como lo estás viendo en este momento, que ingresó con una vía periférica, ahora tiene una vía central, tiene doble plan de antibióticos, tiene una nutrición parenteral, entonces es todo evolutivo. Entonces vos de ahí empezás a cerrar o a atar cabos del por qué el paciente está, cómo lo estás viendo vos en este momento. Sí, pero te va a llevar fácil una guardia, no es que en una hora vos ya te pones el día de todo el historial de ese paciente desde que ingresó. Pero que tenemos elementos, que tenemos herramientas, que tenemos posibilidades de ponernos al día, lo tenemos. Sí. Sí, por eso a mí me parece que el pase de guardia incluso es sumamente importante, no es solamente una novedad y nada más, me parece que es muy, muy importante. Sí, vos calculás que llega al 5.º día, ya ese paciente solamente, ya el primer pase de guardia se dice toda la historia y por qué ingresó, viste, de dónde vino, con qué situación clínica, bueno, todo. Los restantes días solamente es como que ese paciente ya es conocido y no se tiene en cuenta de colegas que lo conocen ese mismo día, porque me ha pasado. Vos decís, la pucha, no, ni sé, lo veo, pero ni sé por qué está, ¿viste? Porque o qué vino, veo en su identificación su nombre y apellido, veo el diagnóstico de ese paciente, y veo lo que estoy observando, pero después, cuánto me perdí de esa historia, ¿no? De esa película. Entonces, a veces los compañeros, los colegas, por no ser reiterativo y contar todo de nuevo lo mismo desde que ingresó hasta el día de la fecha, a veces solamente se abocan a lo más importante porque creen que, o sea, que ese paciente, que ya todos lo conocen, ¿no? No es que lo hagan desde una mala intención, y a veces uno suele preguntar por qué ingresó este paciente, y hay colegas que se toman su tiempo y entre todos te comentan el estado general y por qué llegó o cómo está hasta el día de hoy. Y después el resto te vas enterando en el transcurso de la guardia, por otro tipo de método de recogida de información o datos. Sí. Pero suele suceder que en los pases de guardia, a veces cuando un paciente ya está hace varios días, solamente se abocan a las novedades importantes y sean un poquito más escuetos y no te cuentan la historia desde el inicio. Se suele siempre manejar de esa forma. Después uno dice, bueno, buscaré información. Me ha pasado porque a veces vení de vacaciones y ahí no, desde cuando te fuiste a lo que es el ahora, ingresaron pacientes nuevos, otros se fueron, ¿viste? Bueno, entonces estás medio descolocado, ¿viste? Con lo que hay en la sala, hasta que más o menos te pones al tono y a veces eso te suele llevar una guardia, a veces 2 guardias, y para hacer un seguimiento desde el inicio casi de ese paciente hasta el momento que vos lo estás atendiendo. Y así con todo, Lo mismo nos pasa a nosotros porque cuando vos lo tomás desde que ese paciente, después de 5 días que vos no venís, ese paciente ingresó y ni lo conocés, lo mismo sucede cuando el paciente ingresa a la sala, paciente de nuevo ingreso, ingresa y
y tenés que tomar la misma conducta porque vos no lo conocés ese paciente y empezás a hacer todo lo que es la parte de toma de datos, examen físico y a veces datos que se los preguntás al médico, que el médico ya se lo pasaron, y te fijas en todo lo que es la ficha de historia clínica con la cual viene derivado ese paciente, entonces empezás, bueno, parecemos detective, pero tenemos que actuar así de esa manera. Para vos, al venir de 5 días de Franco y no haberlo conocido, es lo mismo que si el paciente lo abordás desde que hubiera ingresado a la sala. Claro. ¿Mm? No sé si Beatriz quiere agregar algo más en relación a esto. Si a ella le sucede lo mismo a veces cuando venís de Franco o No vacaciones. tengo tanto franco, nosotros en el privado no nos dan tanto franco, pero sí, pasa eso cuando es un ingreso o ingreso en otra guardia y, y no sabes bien por qué ingresó, o el pase de guardia se hace corto, porque tiempos hoy en día todos tenemos doble empleo, entonces en el pase de guardia omitimos algo. Siempre está bueno leer, como decías vos, nosotros vamos a las carpetas de los médicos y indagamos ahí muy pocas veces. Ya los datos vienen en la neonatología, no es como que uno tiene tanta relación con el padre, ya se habla más con el médico, con el jefe médico o con nuestra jefa de enfermeras. Nos manejamos mucho con nuestros superiores nosotros para la recogida de datos. Y vamos a las carpetas. Lo que sí se chequea siempre eso. Y después, bueno, también en la valoración la hacemos con la madre cuando entra a amamantar, si es que puede amamantar, si es una mamá que amamanta o el bebé puede succionar y no es tan chiquitito. Eh, Eso también es enriquecedor. La enfermera está ahí al lado de la mamá, se hace la parte de contención y también se charla mucho para poder hacer una recogida mejor de datos. Sabemos si son de acá, de afuera. Entonces, también no es una neo abierta, no es como la sala de ustedes donde la mamá está ahí todo el tiempo. Entonces, sí, es importante porque, bueno, con esos papás se tiene otra conducta, no se están estrictos, le da un poco más de contención, eh, para hacerle también la estadía no tan dura a ellos. ¿No? Sí, a veces suele suceder que tenemos tanta carga de trabajo en una guardia que a veces no logramos cumplir nuestra misión de hacer una valoración de enfermería como corresponde, ¿no? Y se nos suele obviar un montón de datos, preguntas, consulta, y porque a veces no nos permite, ¿no? La El carga de trabajo. tiempo, pero tenemos, siempre para nosotros trabajamos en la NEO, y yo yo tuve la suerte de estar ahí en el hospital de NEO Zona Norte. Es importante la comunicación entre los compañeros, siempre el trabajo en equipo es muy importante. Sí, Es aparte, muy importante. lamentablemente esto es una continuidad en lo que es Claro, la atención. Entonces, lo que uno no lo pudo hacer, lo hace la guardia que sigue. Si vos venís al día siguiente, bueno, te podés poner al día con todo lo que es la valoración, lo que si te quedó algo pendiente. De todas maneras, todo lo que es registro, siempre hay que volcarlo. No solamente en carpeta, sino también en todo lo que es report, comunicando de todo lo que faltó por hacer para que eso tenga una continuidad, ¿no? sí, sí. Eso es importantísimo por ahí. Siempre, a pesar de que no se nos va a caer nada, no vamos a ser ni mejor ni peor enfermero. El hecho de decir decir la verdad, porque, o sea, no es que uno ha estado ocioso toda la guardia y no lo hizo por una razón justificada. Y se lo va a entender en forma perfecta y el compañero va a continuar con todo lo que no se pudo hacer en la guardia anterior, Sí, en sí. relación a todo lo que es abordaje y valoración inicial. Sí, Sí, yo coincido con eso, porque ahí yo hice mi pasantía de la escuela de enfermería ahí en el Hospital de Niños Zona Norte, y ahí se hace mucho hincapié en lo escrito, se escribe mucho, mucho más que en otros lugares, en otros hospitales.
yo pasé por el provincial, por el centenario, y se escribe mucho, se hace mucho hincapié en eso, y está bueno. Uno, por ahí cuando es estudiante no le da tanta importancia, cuando ya empieza a trabajar, se da cuenta de lo importante que es todo lo que es anotar, dejar registro, 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 aunque lleva un poquito más de tiempo, el registro es importantísimo. Sí. Para mi compañero que sigue y también para nuestro respaldo legal. Tal cual. En realidad tenemos que tomarlo como un hábito a esto. O sea, no tenemos que, a veces suelo ver el registro tan escueto que a veces no interpretamos lo que estamos escribiendo, o sea, solamente lo volcamos como lo que hicimos, pero no sabemos si lo que hicimos realmente está bien o está mal, porque cuando a veces te dicen solamente colocan control de signos vitales, y vos vas al registro del control de signos vitales, la hoja de los signos vitales, al dato objetivo en este caso, notás que el paciente estuvo con fiebre, que el paciente a lo mejor está con una leve hipertensión, que el paciente está con una taquipnea leve o moderada, y a veces ese tipo de datos no se lo vuelca a la hoja de enfermería. Entonces, o sea, ¿cuán importante es lo que es el registro de enfermería? Sí, sí. Dentro de, o sea, hablando ahora de lo que es todo valoración, ¿no? Todo lo que podamos sacar como información, volcarlo en una hoja, Sí, sí. para que quede registrado de alguna u otra forma y para que eso después requiera de algún tipo de intervención o atención. Y sí, la misma tolerancia alimentaria, si toleró o no toleró, si comió, si no comió, todos los egresos, eso es fundamental, por lo menos en los pediátricos. En los niños neonatos y pediátricos es importante. Sí, sabemos que con el paciente tanto neonato como pediátrico siempre tenemos que tener en cuenta que estamos caminando sobre un hilo muy delgado. O sea, cualquier tipo de error o falencia que podemos llegar a tener en lo que es la atención directa. No sé si es error, por ahí es omisión, por ahí hubo tanto trabajo y se olvidó. Nos ha pasado, me ha pasado, que a veces Sí. tanto trabajo y anota al inicio de la guardia que está bien, y después al final de la guardia se descompensó, y bueno, fue un dato que se omitió, pero siempre en el pase verbal se dice, ¿no? Me parece que no es por error, es por ahí mucho trabajo, sobrecarga de trabajo. La enfermería Sí. trabaja con niños, siempre trabaja es consciente, bastante consciente. Sí, bueno, yo tengo mi opinión en forma particular. Sí, ojalá fuera toda omisión, ojalá por una cuestión de que, bueno, por sobrecarga, tiempo, lo que fuere, a veces solemos omitir un montón de actividades, tareas, pero que no corren riesgo o que no atentan contra la seguridad del paciente. Pero bueno, no sé, veo como que cada vez tenemos que trabajar más todavía en equipo, no trabajar en forma individual, y a veces siempre cuando yo recalco de que preguntar no hace mal, no vamos a ser ni más ni menos enfermeros, que siempre tenemos que hacer participar a nuestro colega que tenemos al lado en la toma de decisiones. Si nosotros vemos que duda de que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Como ejemplo, tenemos dudas sobre un acceso venoso periférico, a veces lo tenemos que consultar con un colega para ver si la decisión que vamos a tomar es la correcta o no, y hacer participar. Esto es Pedir ayuda. o pedir ayuda, o que te acompañe, o que te asista, o lo que fuere, porque no somos nosotros únicos, ni por hacer una técnica solo, a veces vamos a ser superhéroes, a veces necesitamos la colaboración de nuestro colega, y a veces por querer hacerlo solo, por no molestar, o por no comunicar, o por no consultar, a veces solemos, bueno, hacer las cosas mal.
Y en todo tipo de atención, tanto paciente adulto como pediátrico neonato, a veces este tipo de falta de criterio hace de que a veces no tengamos vuelta atrás. Por eso tenemos que trabajar a conciencia con todo esto y tener no vamos a ser menos profesionales, y tener en cuenta eso, que preguntar todo, aunque nosotros tengamos 100 años de experiencia, preguntar, porque todos los días aprendemos algo nuevo, yo todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas, y no solamente a veces por la lectura, sino que en contacto con los colegas, en contacto por intermedio de estas charlas, a veces uno aprende, del otro lado tenés una sugerencia o lo que fuere que a uno también lo enseñan. Entonces, y no se nos va a caer nada. Es así. Así que, Bueno, muy bien. bueno, Muchas gracias. muchas gracias por No, asistir. gracias No, a vos. gracias a vos, Rubén. A vos, Rubén, también. Bueno, Todas las el día jueves Este jueves. este jueves de 16 a 18, Perfecto. vamos a tener el otro encuentro. No va a ser tan teórico como esto, pero va a ser un poquito más dinámico, de lo que es paciente traqueotomizado. Atención directa al paciente, cuidado de enfermería, y vamos a presentar un tríptico en el cual lo hemos hecho para entregárselo a la familia para que continúen con el cuidado en su domicilio. Bien. Después se lo vamos a pasar por PDF a todo esto, más adelante por mail, y a Carla por el grupo que tenemos de acá en el hospital. Y bueno, espero verlas el día jueves entonces. Muchas gracias por asistir. No, Gracias, por favor. Rubén. Gracias, Chao, Carla. Beatriz. Gracias, Rubén. Chao, mi No, amor. Nos vemos el jueves. Chao, bueno, chao. chao, chao. Chao. Bueno, Elena. Elena.